Bienvenidos un día más a su canal favorito, el rincón donde las historias de amor, las intrigas palaciegas y los secretos familiares se dan cita. ¿Cómo están hoy? Espero que con energía, porque hoy nos adentramos en un terreno apasionante. Vamos a echar un vistazo al futuro, sí, como lo oyen. Vamos a especular, a imaginar y a soñar con las que podrían ser las series turcas más adictivas y llenas de misterio que nos esperan en 2025. Porque seamos sinceros, la televisión turca no deja de sorprendernos. Cada año nos regala joyas narrativas que nos enganchan desde el primer capítulo. Así que ¿por qué no adelantarnos un poco y fantasear con lo que podría estar por venir? Por supuesto, esto es pura especulación, basada en las tendencias actuales, los géneros más populares y por supuesto, en lo que a nosotros nos gustaría ver. Antes de que nos sumerjamos en este universo de posibilidades, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos contenido fresco y emocionante sobre el mundo de las series turcas. Además, sus comentarios son el alma de este canal, así que no duden en compartir sus opiniones, sus predicciones y sus series favoritas en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos. Ahora sí, prepárense para viajar en el tiempo, porque vamos a desentrañar los misterios que podrían atraparnos en 2025. Imaginemos una serie ambientada en los bulliciosos mercados de Estambul, una ciudad llena de historia y secretos. El secreto del Gran Bazar podría llamarse. La trama giraría en torno a una joven joyera, Elif, con un talento excepcional para crear piezas únicas. Elif hereda de su abuelo un antiguo taller en el corazón del Gran Bazar, pero pronto descubre que el taller guarda un secreto ancestral, una leyenda sobre un tesoro escondido que ha obsesionado a generaciones de buscadores de fortuna. A medida que Elif profundiza en la historia del taller, se ve envuelta en una red de intrigas, rivalidades familiares y oscuros secretos que amenazan su vida y la de sus seres queridos. Deberá aprender a confiar en sus instintos y a descifrar las pistas ocultas en las joyas que crea su abuelo para proteger el legado familiar y desentrañar el misterio del tesoro. Además, por supuesto, no faltaría un apuesto arqueólogo, Demir, que llega a Estambul en busca de información sobre la leyenda y que se convierte en su aliado y, por supuesto, en algo más. ¿Se imaginan la ambientación? Los colores, los olores, la magia del Gran Bazar. Sería visualmente impresionante. Profundizando un poco más en el secreto del Gran Bazar, podríamos explorar la dinámica familiar de Elif. Quizás tenga una tía intrigante, una mujer ambiciosa que siempre ha envidiado el talento de su hermano y que ve en el tesoro una oportunidad para escalar socialmente y recuperar el poder perdido en la familia. O tal vez un primo lejano con una deuda de juego y desesperado por encontrar una solución rápida, que se alía con personajes turbios del mercado para obligar a Elif a revelar los secretos del taller. Este tipo de subtramas añadirían complejidad a la narrativa y harían que la serie fuera aún más adictiva. Además, la relación entre Elif y Demir podría ir más allá de la simple atracción romántica. Podrían tener una conexión ancestral, quizás ambos descendientes de guardianes del tesoro, destinados a protegerlo de las manos equivocadas. Esto añadiría un elemento místico y espiritual a la serie, atrayendo a un público más amplio. Otra serie que me gustaría ver en 2025 sería un thriller psicológico ambientado en el mundo de la alta sociedad de Ankara. La sombra del poder podría ser un título interesante. La historia se centraría en Asli, una joven abogada brillante y ambiciosa que asciende rápidamente en un prestigioso bufete de abogados. Sin embargo, su ascenso meteórico se ve truncado cuando se ve envuelta en un oscuro complot que involucra a poderosas figuras políticas y empresariales. Asli descubre que el bufete para el que trabaja está encubriendo una serie de crímenes y corrupción a gran escala. A medida que investiga, se da cuenta de que está jugando un juego peligroso y que su vida corre peligro. Deberá elegir entre su ambición y la justicia, entre el poder y la verdad. Aquí tendríamos un ritmo trepidante, giros inesperados y personajes complejos con motivaciones ocultas. Imaginen la tensión, la intriga política y los dilemas morales a los que se enfrenta Asli. Para hacer La sombra del poder aún más intrigante, podríamos explorar el pasado de Asli. Tal vez ella misma provenga de una familia con conexiones políticas, pero que ha renegado de ese mundo para labrarse su propio camino. Este bagaje familiar podría convertirla en un blanco fácil para sus enemigos, que podrían usar su pasado en su contra. También podríamos introducir un personaje enigmático, un informante dentro del bufete que decide ayudar a Asli a cambio de protección.
Este personaje podría ser un antiguo empleado desilusionado con la corrupción del sistema, o incluso un miembro de la alta sociedad que ha perdido la fe en sus pares. La relación entre Ashley y el informante sería crucial para el desarrollo de la trama y añadiría un elemento de suspense y traición. Siguiendo con los thrillers, pero cambiando de ambiente, me gustaría ver una serie ambientada en la costa del Mar Negro, una región conocida por su belleza natural y sus tradiciones arraigadas. Podríamos llamarla El Eco del Mar. La trama se centraría en una joven inspectora de policía, Denise, que es destinada a un pequeño pueblo costero para investigar la desaparición de un pescador. Aparentemente un caso sencillo, pero pronto descubre que el pueblo oculta oscuros secretos y que la desaparición del pescador está relacionada con una antigua rivalidad entre dos familias poderosas. Denise deberá ganarse la confianza de los habitantes del pueblo, desentrañar la red de mentiras y secretos que la rodean y enfrentarse a las fuerzas oscuras que controlan la región. Aquí tendríamos paisajes impresionantes, una atmósfera misteriosa y una historia llena de suspense y drama. Imaginen los acantilados escarpados, las olas embravecidas y las costumbres ancestrales de la región. Sería un contraste fascinante entre la belleza natural y la oscuridad humana. En El Eco del Mar podríamos profundizar en las tradiciones y costumbres de la región. Quizás la rivalidad entre las familias tenga raíces en una antigua disputa territorial, o en una leyenda local sobre un tesoro escondido en el mar. La incorporación de estos elementos culturales añadiría autenticidad y profundidad a la serie. Además, podríamos explorar la psique de Denise. Tal vez ella haya sido enviada a este pueblo como castigo por un error cometido en el pasado, y la investigación de la desaparición del pescador sea su oportunidad para redimirse. Su lucha personal por superar sus propios demonios añadiría un elemento humano y relatable a la serie. Y hablando de contrastes, ¿qué tal una serie que combine el drama histórico con la ciencia ficción? Sé que suena arriesgado, pero creo que podría ser muy interesante. El Guardián del Tiempo podría llamarse. La historia se desarrollaría en dos líneas temporales, el Estambul del siglo XV, durante el reinado de Mehmed el Conquistador, y la Estambul del futuro, en un mundo devastado por el cambio climático. En el pasado, un joven erudito, Ali, descubre un antiguo artefacto que le permite viajar en el tiempo. En el futuro, una científica brillante, Leila, trabaja incansablemente para encontrar una solución a la crisis climática que amenaza con destruir la humanidad. Sus caminos se cruzan cuando Leila descubre que el artefacto de Ali podría ser la clave para salvar el futuro. Juntos deberán viajar a través del tiempo para evitar una catástrofe que podría cambiar el curso de la historia. Aquí tendríamos vestuario de época, efectos especiales espectaculares y una trama llena de giros y paradojas temporales. Sería una locura. Para que El Guardián del Tiempo sea aún más atractiva, podríamos explorar las consecuencias éticas de los viajes en el tiempo. ¿Deberían Ali y Leila alterar el pasado para salvar el futuro, o deberían limitarse a observar y tratar de encontrar una solución en su propio tiempo? Este dilema moral añadiría una capa de complejidad a la serie y generaría debate entre los espectadores. También podríamos introducir un antagonista que busque utilizar el artefacto para sus propios fines egoístas, quizás para enriquecerse o para obtener poder político. Este antagonista podría ser un personaje recurrente en ambas líneas temporales, lo que añadiría un elemento de continuidad y suspense a la serie. Pero no todo tiene que ser misterio e intriga. También me gustaría ver una serie que explore las relaciones humanas de una manera más profunda y conmovedora. El puente de los recuerdos podría ser un buen título. La historia se centraría en tres hermanos, Ayşe, Mehmet y Zeynep, que se reencuentran después de años de separación debido a un trágico suceso familiar. Ayşe es una exitosa empresaria que vive en Estambul, Mehmet es un músico bohemio que vive en Berlín y Zeynep es una maestra que vive en un pequeño pueblo en el interior de Turquía. A pesar de sus diferentes vidas, los tres hermanos están unidos por un vínculo inquebrantable y por el recuerdo de su infancia. A medida que se reencuentran, deberán enfrentarse a los fantasmas del pasado, sanar las heridas y reconstruir su relación. Sería una historia sobre la familia, el perdón y la importancia de los recuerdos. Algo más intimista y emotivo. En El puente de los recuerdos, podríamos explorar el suceso trágico que separó a los hermanos con más detalle. Quizás hayan sido testigos de un crimen, o hayan perdido a uno de sus padres en un accidente. La revelación gradual de este suceso a lo largo de la serie añadiría un elemento de misterio y suspense.
También podríamos explorar las diferentes formas en que cada hermano ha lidiado con el trauma del pasado. Ayse podría haberse refugiado en el trabajo, Mehmet podría haber recurrido a las drogas o al alcohol, y Zeynep podría haberse aislado del mundo. La serie mostraría cómo cada uno de ellos enfrenta sus propios demonios y cómo aprenden a apoyarse mutuamente para superarlos. Finalmente, y como una opción un poco más ligera, aunque sin perder la intriga, me encantaría ver una serie que combine la comedia romántica con el mundo del arte. El color de tus ojos podría ser el título perfecto. La historia se centraría en una joven restauradora de arte, Deniz, que trabaja en un museo en Estambul. Deniz es una persona apasionada por su trabajo, pero tiene poca suerte en el amor. Un día conoce a Can, un famoso pintor que regresa a Turquía después de años de vivir en el extranjero. Can es un hombre carismático y atractivo, pero también es un poco excéntrico y complicado. A pesar de sus diferencias, Deniz y Can se sienten atraídos el uno por el otro. Sin embargo, su relación se complica cuando descubren que están en desacuerdo sobre la autenticidad de una valiosa pintura. Entre pinceles, galerías de arte y críticos mordaces, tendrían que resolver sus diferencias y decidir si pueden encontrar el amor en medio del caos. Sería una serie divertida, romántica y visualmente atractiva. En El color de tus ojos podríamos explorar el mundo del arte con más detalle. Mostraríamos el proceso creativo de Can, los entresijos del mercado del arte y la rivalidad entre los artistas. La serie sería una ventana a un mundo fascinante y desconocido para muchos espectadores. También podríamos introducir personajes secundarios interesantes, como el director del museo donde trabaja Deniz, un hombre culto y excéntrico que actúa como mentor para ella, o la exnovia de Can, una mujer ambiciosa y calculadora que busca recuperar su amor. Estos personajes añadirían conflicto y humor a la serie. Y bien, amantes de las series turcas, estas son solo algunas de las ideas que se me ocurren para las series que podrían atraparnos en 2025. Por supuesto, la televisión turca siempre nos sorprende con nuevas propuestas, así que estoy seguro de que nos esperan muchas más sorpresas emocionantes. En resumen, hemos explorado una variedad de posibles series turcas que podrían cautivarnos en 2025, desde thrillers psicológicos en la alta sociedad de Ankara hasta dramas históricos con viajes en el tiempo, pasando por historias de amor en el mundo del arte y misterios en la costa del Mar Negro. Hemos visto cómo las tendencias actuales y los géneros más populares podrían inspirar nuevas y emocionantes narrativas. Espero que hayan disfrutado de este viaje al futuro de las series turcas. Recuerden que esto es solo una especulación divertida, pero quién sabe, tal vez alguna de estas ideas se haga realidad. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya dado algunas ideas para sus próximas maratones de series turcas. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les gustaría ver? ¿Qué tipo de historias les gustaría que se contaran en la televisión turca? Dejen sus comentarios abajo, los estaré leyendo con mucho gusto. Y antes de despedirme les recuerdo que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima y que disfruten de las mejores series turcas.